Anteriormente, en campañas históricas de la Fórmula 1, rememoramos aquella temporada que vio una de las hazañas más impresionantes vistas en la historia de la máxima categoría del automovilismo. La temporada en la que un equipo nuevo, naciente de las cenizas de un constructor gigantesco y con recursos muy limitados, logró hacerse con el título mundial de la temporada 2009, en la que es definitivamente una de las historias más fantásticas vistas en la Fórmula 1. Pero esta miniserie no se detiene y para esta ocasión regresaremos unos cuantos años en el tiempo para contarte de una temporada donde aconteció un duelo histórico. Aquella que enfrentó a Ferrari y Renault en una lucha de talento por la gloria más alta del automovilismo en uno de los años más espectaculares vistos en este siglo. Damas y caballeros, es la hora de rememorar el año en el que Fernando Alonso y Michael Schumacher se enfrentaron representando a la marca francesa y a la marca italiana en una de las batallas más emocionantes, polémicas y duras dentro de la Fórmula 1. Pues la temporada 2006, con sus luchas, momentos históricos y enfrentamientos, es digna de ser un capítulo más de esta miniserie. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al capítulo 5 de Campañas Históricas de la Fórmula 1, temporada 2006. La temporada 2006 de Fórmula 1 es recordada entre los aficionados como aquella que vio uno de los mejores enfrentamientos entre dos titanes del automovilismo, como eran Fernando Alonso y Michael Schumacher, y la batalla feroz entre el constructor francés Renault y el gigante italiano de la Fórmula 1 Ferrari. Pero para entender la importancia de esta batalla y este enfrentamiento, como siempre, es necesario entender los contextos previos que vuelven esta mítica temporada 2006 de la Fórmula 1. 2005 particularmente fue una temporada que acabó con la racha de dominio y éxito que había establecido el equipo italiano desde la temporada 2000, donde no soltaron la cima y los campeonatos de la Fórmula 1 encabezados por Michael Schumacher, que dominaron la Fórmula 1 desde el 2000 hasta el año 2004. No obstante, todo inicio tiene un final. Y una serie de cambios en la normativa, incluida una regla que evitaba que los pilotos pudieran cambiar de neumáticos durante la carrera y que solo podían cambiar de combustible, no terminó sentando nada bien al equipo, lo que permitió que dos nuevas fuerzas se sumaran a la lucha por el trono que estaba cediendo Ferrari. Esto fue lo que llevó a un enfrentamiento entre McLaren y Renault, donde al final de la temporada no solamente los franceses conseguirían el título de constructores, su primer título, sino que también Fernando Alonso, el piloto español a sus 24 años, se coronaba como campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su vida, consiguiendo así el hito histórico más importante de su vida. Para el año 2006 el reglamento tendría algunos cambios importantes, como el abandono de los motores V10 de 3 litros para pasar a los V8 de 2.4 litros y el regreso de los cambios de neumáticos tras la prohibición vista en 2005. Por lo que salvo este cambio, los autos serían muy parecidos a lo que se había visto la temporada pasada. La temporada donde Fernando Alonso y Renault se coronaron campeones gracias a la combinación de tener un auto rápido y fiable, además de las confiables manos del piloto asturiano, que permitieron una victoria sobre el equipo McLaren, que a pesar de tener un auto muy rápido, tenía serios problemas de confiabilidad, haciendo que en conjunto Renault estuviera en el completo cielo. Pero a pesar de los éxitos obtenidos y de ser campeones del mundo vigentes, las cosas internamente tenían algunas grietas que tenían que arreglarse. Pues imagínate, en el momento en el que consigues tu primer título del mundo y que consigues entrar en el Olimpo de la Fórmula 1 de constructores, te enteras que tu piloto con el que te llevaste el título se va a ir a manejar para el rival dentro de 2 temporadas. Pues eso, damas y caballeros, es lo que sucedía internamente en Renault, ya que el 19 de diciembre de 2005, Alonso y McLaren anunciaban que se unirían a partir de la temporada 2007. Lo que dejaba al asturiano en la incómoda situación de tener que manejar todo el 2006 sabiendo que se iría McLaren la próxima temporada. Situación que generó cierta incertidumbre de cómo se comportaría tanto el piloto como el equipo a partir de ese momento, pero Fernando y Renault se prometieron ser completamente profesionales hasta terminar con su relación. Pues a pesar de que la separación era completamente inminente, Renault y Alonso sabían que en sus manos tenían un auto con el cual podían repetir el éxito visto en 2005. Este era el R26, un auto sumamente competitivo que además de ser rápido y fiable, tenía un as bajo la manga.
Un pequeño secreto, pero que bien implementado como ellos hacían, da una ventaja bastante interesante en su monoplaza. Este sistema se llamaba Mass Damper o amortiguador de masa, un dispositivo que fue implementado con el visto bueno de la FIA en el año 2005, pero a pesar de usarlo en algunas carreras en esa temporada fue en 2006 donde le sacarían todo su potencial, siendo un sistema que se trataba de una masa suspendida en la parte delantera del auto, unida a unos resortes y cilindros con aceite de amortiguadores que hacían al amortiguador moverse de forma vertical, de arriba abajo, con un disco de 9 kilos. Con este pequeño y aparentemente simple dispositivo, el auto sufría menos vibraciones y podía atacar los pianos mejor que ningún otro auto, tener también mejor respuesta en los asfaltos bachados y evitar en la mayoría de lo posible los movimientos bruscos del auto, volviendo al R26 un monoplaza sumamente rápido y estable que evidentemente generaba rendimiento a favor del equipo sobre otros rivales. El R26 era un auto sumamente completo, que era el candidato número 1 a llevarse las coronas y permitir tanto a Renault como a Fernando Alonso volverse bicampeones del mundo de la Fórmula 1. Las armas estaban puestas y Renault sabía lo que tenía entre sus manos. Sin embargo, en esta pelea no estaban solos. Del otro lado del ring tenemos un equipo italiano que es, históricamente hablando, la escudería más exitosa de la historia de la Fórmula 1. Pero el mítico cabalino rampante de Ferrari perdió su aplastante dominio en el año 2005 cuando una serie de normativas afectaron su rendimiento. Y de pasar a aplastar en la temporada 2004, en 2005 apenas pudieron conseguir una victoria en una carrera donde solamente compitieron 6 autos. El bajón de Ferrari, motivado principalmente por esa normativa que obligaba a terminar la carrera con un solo juego de neumáticos, había sido muy dramático, pero la escudería no bajó los brazos después de este momento. Con el regreso de la normativa de los cambios de neumáticos durante las carreras, más la implementación correcta de su nuevo motor V8 en el auto que fue rediseñado, Ferrari había vuelto a su competitividad. Todo esto en la búsqueda del trono que en 2005 les habían arrebatado, pero con todo el ánimo del mundo de volverlo a tomar, sabiendo que tenía un equipo técnico prodigioso y no olvidar, seguían teniendo como piloto al 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher. Por lo que todo el trabajo que habían realizado pintaba para hacer el regreso de la marca italiana a la lucha, pero sus rivales azules, evidentemente, no les iban a dejar las cosas ni mucho menos sencillas. Por lo que 2006 pintaba como un año que podría significar otra lucha emocionante, con Renault estando en la cima, pero con Ferrari y McLaren queriendo bajarlos completamente de su pedestal. En un año con nuevos equipos como Toro Rosso, BMW Sauber, Honda, Super Aguri y Midland. También así con cambios en el formato, como la implementación de las clasificaciones, modo Q1, Q2 y Q3, nuevos pilotos, pero evidentemente las mismas ambiciones de éxito y gloria. Y la temporada 2006 de Fórmula 1 iniciaría en el caluroso y traicionero desierto de Sakir para dar comienzo a una temporada emocionante, vibrante, polémica y sumamente espectacular. Damas y caballeros, bienvenidos sean así a la primera ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. El circuito de Bahrein, que había entrado en la Fórmula 1 en el año 2004, sería la encargada de abrir el telón de la máxima categoría para iniciar con una campaña más, que había generado bastantes preguntas tras la pretemporada, pero donde todo apuntaba a que Renault volvía a su posición como favorita en esta temporada, pero que al igual que el año pasado habría un retador que no le iba a dejar las cosas tan sencillas desde el comienzo del año. Ese retador era Ferrari, que se marcó la pole position de ese gran premio con una vuelta muy buena de Michael Schumacher y justo detrás el nuevo integrante de este equipo, tras la salida de Rubens Barrichello, el brasileño Felipe Massa, mostrando que Ferrari había vuelto al ruedo y estaba lista para pelear. Por su parte, el favorito al título, Fernando Alonso, saldría en la cuarta posición, pero la confianza estaba de su lado, y en carrera, cualquier cosa podía suceder. En la salida, Fernando rápidamente logró ponerse tercero, pero tan solo un par de curvas después y con mucha confianza, rápidamente pudo adelantar al Ferrari de Felipe Massa para colocarse segundo, por lo que solo en unas cuantas curvas, el Gran Premio se volvía un duelo entre Michael Schumacher y Fernando Alonso.
y durante las primeras vueltas simplemente el asturiano trataba de mantenerse pegado a la espera de una oportunidad, pero Felipe rápidamente empezó a atacarle buscando recuperar ese segundo puesto, y el ritmo del brasileño parecía prometedor, hasta que en un error todo queda completamente arruinado. Felipe cometió un error. De milagro no se llevó puesto a Fernando Alonso, pero gracias a esto ahora el asturiano tenía vía libre para trabajar en ritmo en contra de Michael Schumacher, mientras que Felipe caería a posiciones, obligado a entrar a boxes tras destruir ese neumático por completo, y donde una parada sumamente lenta le arruinaría por completo la carrera. Pero en este primer stint el ritmo de Schumacher era muy sólido, y vuelta a vuelta el heptacampeón del mundo se alejaba del asturiano, a la espera de ver quién sería el primero que tendría que entrar a boxes para hacer su primer cambio de neumáticos y repostaje de combustible. Y en la vuelta 14 es justamente Schumacher el primero en detenerse, por lo que Alonso necesitaba estirar el stint, tratando de alargarlo con el poco combustible que en ese momento tenía su monoplaza, deteniéndose hasta la vuelta 18, y aunque saldría por detrás del piloto alemán, este en particular sería el stint con el cual buscaría la punta del Gran Premio. Rápidamente el asturiano empezó a volar sobre el asfalto de Bahrein, buscando dar caza a Michael Schumacher, y en tan solo unas cuantas vueltas logró descontar la diferencia y hacerse cada vez más grande en los espejos del auto rojo. A falta de 32 vueltas para el final, Fernando ya estaba metido a menos del segundo y su amenaza era completamente latente. Pero al menos de momento el heptacampeón era capaz de evitar los adelantamientos de Alonso, y durante varias vueltas Schumacher hacía leer a Fernando los patrocinadores de su ala trasera. Pero dentro de esta ecuación quedaba una detención a boxes, y ahí es donde iba a estar la clave de la carrera. A falta de 22 vueltas, Schumacher entra para hacer su última detención, dejando a Alonso nuevamente en pista, y con menos combustible en el tanque y sin el tapón del alemán, era el momento de Alonso de darle la vuelta completamente a esta carrera. Alonso extendería 3 vueltas más buscando esa diferencia que lo pusiera a salvo, pues era su única oportunidad de ganar la carrera, y en la vuelta 39 era el momento de todo o nada. A Renault le sale la maniobra perfecta, y por prácticamente nada, Alonso logra salir delante de Michael Schumacher, por lo que el Kaiser tendría 18 vueltas para intentar adelantar al piloto asturiano. Pero en este momento ahora las tornas habían cambiado, y al alemán era el que ahora le parecía prácticamente imposible poder hacer el adelantamiento. Intentó sorprenderlo en alguna curva, ponerlo nervioso, pero simple y sencillamente, Fernando no cedió su posición. Alonso hizo lo que tenía que hacer después de ejecutar magníficamente esa estrategia, por lo que al llegar la vuelta 57, Alonso y Renault golpeaban primero y con una estrategia magistral ganaban la primer carrera de la temporada 2006. Los 10 primeros puntos irían a la bolsa del equipo francés, pero esto solo era el comienzo de un arrollador inicio de temporada para ellos. Pues en Malasia extendieron la racha con una victoria de Giancarlo Fisichella y un segundo lugar de Fernando Alonso, que logró llegar a esa posición a pesar de haber tenido un problema en la Q3 que lo obligó a salir en el 8º puesto, donde además Ferrari tuvo una tarde desastrosa donde apenas sus pilotos pudieron ser 5º y 6º. Y el drama para Ferrari no terminaría en Malasia, pues en Australia, Massa se estrelló en la curva 1 teniendo un contacto con Christian Klien de Red Bull, y Schumacher, bueno, tampoco lo pasaría bastante bien en este Gran Premio. Fue un fin de semana desastroso para el cabalino rampante, que desde el muro y con sus autos destrozados solo pudieron ver cómo de nueva cuenta Renault se llevaba la victoria con Fernando Alonso, y en la tabla de pilotos la diferencia cada vez se acrecentaba más a favor de Renault y el campeón del mundo de pilotos de 2005. Tras las 3 primeras carreras del año, Alonso lideraba la tabla con 28 puntos, Fisichella era segundo con 14, Schumacher era cuarto con solamente 11 puntos, mientras que en la tabla de constructores, Renault ganaba por paliza con 42 puntos, seguido de McLaren, que tenía 23 puntos en su casillero, y en el tercer puesto estaba Escudería Ferrari con 15 puntos.
este inicio de temporada iba bastante mal para el Cavalier rampante, con 3 grandes premios donde no solo fueron vencidos por Renault, sino también habían tenido muchos errores. Y si no querían que la pelea se les empezara a salir de control, les surgía ganar y descontar puntos a como diera lugar. Para fortuna de los rojos, la cuarta ronda del Mundial sería en el circuito Enzo e Dino Ferrari en Imola para el inicio del Gran Premio de San Marino, por lo que la casa italiana correría con el impulso de su afición, necesitados con extrema urgencia de ganar y recortar puntos a todos sus rivales. Y parecía que todo se les acomodaba para dicho propósito, pues Schumacher logró hacerse con la pole position del Gran Premio, teniendo al Honda de Jenson Button segundo y a Rubens Barrichello en la tercera posición, mientras que Fernando Alonso tendría que largar en el quinto puesto. Por lo que Schumacher sí o sí necesitaba ganar y empezar a descontar puntos si no quería perder el campeonato entre sus dedos en tan pocas carreras en esta temporada. Schumacher defendió su liderato y Alonso pudo avanzar al cuarto puesto en las primeras curvas de este Gran Premio, que habían transcurrido con cierta calma, hasta que de repente la imagen mostraba un auto que había tenido un muy serio accidente. El auto de cabeza era el de Christian Albers, piloto del equipo Midland, que sufrió un contacto del Super Auguri manejado por Yuji Ide. Y sí, sé lo que estás pensando y por supuesto que vamos a hablar de este pobre diablo. Así que pongamos pausa a la narración de la carrera por un momento. Sí, André, pausa. Y vamos a hablar de Yuji. Yuji era un piloto japonés que debutó en ese 2006 en la Fórmula 1 con el nacionalista equipo Super Auguri. En su debut el tipo tenía 31 años, pero realmente tenía un legado bastante positivo en categorías inferiores. Por ejemplo, fue segundo en 1999 del Campeonato Japonés de Gran Turismo, fue campeón de la Fórmula Dreams y logró terminar tercero en la Fórmula Nippon en 2004 y segundo en 2005. Además de tener un montón de campeonatos con actuaciones decentes en diferentes competencias alrededor del mundo, pero ni de broma tenía lo necesario para hacerse con un asiento de Fórmula 1. Aún así se encontró en la vida con un visionario que tenía un sueño, Auguri Suzuki, que soñaba con tener un equipo completamente japonés en la Fórmula 1. Porque claro, ¿para qué buscar a los mejores pilotos disponibles para formar una estructura de éxito si puedes conseguirte a 2 japoneses y que poco te importe que uno de ellos no tenga tanta experiencia en campeonatos internacionales? Y no quiero ni profundizar en que el tipo armó su equipo con autos del 2001, porque esa es otra historia. Pero bueno, sigamos con Yuji. Después de haber armado el equipo Super Auguri in extremis, se fichó a Takuma Sato y a Yuji Ide para que fueran los pilotos oficiales de este equipo en la campaña 2006. Pero mientras Sato ya tiene experiencia en la Fórmula 1, Yuji pues no sabía ni hablar inglés. Por lo que, sin experiencia internacional, sin haber manejado nunca en Fórmula 1 y con un piloto que no sabía hablar otra cosa que no fuera japonés, digan ustedes que puede salir mal todo. Pero miren, en su primera carrera su ritmo era endiabladamente lento, en comparación de Takuma Sato, además de que en esa competencia terminó atropellando un mecánico en los pits. Para Malasia intentaría cambiar el chip, mentalidad de un ganador, 21 perdedores y yo soy el desayuno. Más de lo mismo para el piloto japonés. Y en Australia, el tipo en la clasificación hizo un trompo que se podía solucionar metiendo reversa para poder reintegrarse a la pista y continuar con la prueba. Pero esta fiera, máquina, crack, artista, titán, genio, mastodonte, tsunami, maremoto, terremoto, shaky, mi padre, tu padre, nuestro campeón, no sabía meter reversa en el auto. Y como el equipo era japonés pero solo los pilotos, los ingenieros no eran japoneses. Y el ingeniero de Yuji Ide, por más que lo intentó, no supo cómo decirle que metiera reversa. Y después de 3 agónicos minutos, se rindió en meter marcha atrás en ese auto y terminó bajándose del mismo, abandonando la clasificación. Con esto en mente, cualquiera podría pensar que nuestro crack fiera máquina quizá no estaba listo para la Fórmula 1, y desgraciadamente lo terminó confirmando en el circuito de Imola, donde casi manda a Christian Albers a un exclusivo meet and greet con Ayrton Senna. Por lo que Auguri Suzuki y la FIA dijeron basta. Lo excluyeron de la próxima carrera y al final le terminaron quitando la superlicencia, no pudiendo volver a competir en la Fórmula 1 nunca más en su vida, quedando como uno de los peores pilotos vistos en la historia del máximo circuito con solamente 4 carreras disputadas. Pero bueno, una vez que te contamos la historia de Yuji Ide, sigamos con lo nuestro.
Después del accidente, un safety car tuvo que salir para retirar al piloto y al auto de la pista. Un safety car que estuvo un par de vueltas hasta que el Gran Premio recomenzó con Schumacher liderando la competencia. Alonso, por su parte, tendría que adelantar a Felipe Massa y a Jenson Button para ponerse a tiro de Michael, y en un circuito donde rebasar es tan complicado, la misión se veía muy difícil para el piloto asturiano. Y durante una buena parte de la carrera, Alonso parecía no tener la oportunidad de tener las chances de cazar a sus rivales directos. Durante las primeras instancias de la carrera, Schumacher parecía completamente imbatible. Incluso en estos compases de las primeras detenciones, había logrado construir una sólida ventaja a su favor, y aunque después de las detenciones, Alonso pudo saltar hasta el segundo puesto, gracias a la estrategia y malas paradas de sus rivales, habían ya 10 segundos de diferencia entre Michael y Fernando Alonso, por lo que parecía que el Kaiser caminaría hacia su segunda victoria de la temporada, pero en este punto la cosa se iba a torcer bastante para él. Ese segundo stint estaba siendo terrible. Schumacher estaba sufriendo de graining en sus neumáticos y estaba perdiendo muchísimo tiempo por vuelta. Y en un lapso de 8 giros, tras la última detención de Schumi, Alonso había descontado esos 10 segundos que existían entre ambos. Y este fue el punto exacto donde vimos la repetición de la batalla que habíamos presenciado en este mismo circuito en el año 2005. A falta de 28 vueltas para el final, el asturiano ya estaba detrás del alemán y con un ritmo endiabladamente superior. Pero esta vez, la pelea de 2005 sería a la inversa. Schumacher era la defensa y los ataques provenían de Fernando Alonso, que por más que lo intentaba, no podía adelantarlo en una pista donde todos sabemos rebasar suele ser muy complicado. Vuelta a vuelta, Schumacher evitaba el adelantamiento y por más que se pegara a Alonso, este no podía pasarlo en una masterclass defensiva del piloto de Ferrari. Y como Fernando no podía con el Kaiser, en Renault decidieron detener en la vuelta 41 a Fernando Alonso para intentar ganarle la carrera por medio de la estrategia, deteniéndose antes de que el Kaiser hiciera su última detención a boxes, por lo que la parada de Schumacher era inminente. Y la única manera de ganarle con esta decisión era que la vuelta de salida de boxes de Fernando Alonso fuera completamente arrolladora. Pero se topó con un Michael que también voló en esa última vuelta de su último stint, exprimiendo al máximo el auto con bajo combustible, por lo que en este punto dependía de Ferrari y su grupo de mecánicos el poder salvar el resultado de esta competencia. La jugada le salió a Ferrari, que gracias al poco combustible logró que la última vuelta de Schumacher fuera lo suficientemente buena como para defender el liderato de la carrera. Y habiéndose acabado las detenciones, Alonso tendría que sí o sí pasar a Schumacher en pista si quería la victoria de este Gran Premio. Por su parte, Alonso no dejó que se escapara Schumacher y se mantuvo muy pegado al alemán, buscando cualquier hueco para pasarlo, pero el resultado era prácticamente el mismo. Schumacher se defendió con todo lo que tenía, evitando cualquier adelantamiento de Fernando. Este, por más que lo intentó, simple y sencillamente nunca pudo encontrar la oportunidad perfecta para tomar la primera posición de la carrera. Por lo que al llegar la vuelta 62, Ferrari lograba su primera victoria de la temporada de la mano de Michael Schumacher en el circuito que lleva el nombre del creador de esta marca. Esta victoria permitió a Schumacher acercarse un poco más a la posición de Fernando en la tabla de puntos, y la buena forma de Schumacher se extendería también para el Gran Premio de Europa en su circuito de casa en Nürburgring, donde ganaría aprovechando una gran estrategia y ritmo para vencer por segunda vez consecutiva tanto a Renault como a Fernando Alonso. Aunque el equipo francés respondería en el siguiente Gran Premio en España, donde con un ritmo absolutamente intratable, Alonso dominó aquel Gran Premio y consiguió su primera victoria en casa, cumpliendo así otro sueño más dentro de la Fórmula 1. Tras esta competencia, Alonso lideraba la tabla de pilotos con 54 puntos, mientras que Schumacher iría segundo con 39, y en el campeonato de constructores, Renault iría líder con 78 puntos en contra de los 59 de Ferrari. Y a pesar de que quedaba muchísimo mundial por delante, era evidente que la tensión iba a subir entre los candidatos máximos y principales a llevarse la corona en esa temporada. Schumacher y Alonso estaban encendiendo a la Fórmula 1 con su rivalidad, mientras que entre ellos la presión iba a aumentar carrera a carrera. Y en el siguiente Gran Premio de la temporada, en las calles del Principado de Mónaco, la presión iba a llevar a que uno de los dos llevara las cosas demasiado lejos y a uno de los mayores escándalos vistos en la Fórmula 1.
El sábado 27 de mayo se llevaba a cabo la clasificación del Gran Premio de Mónaco, y en estas pruebas se notaba la fortaleza que tenía Fernando Alonso y Renault, luciendo como favoritos a llevarse la pole position en un circuito donde este puesto te da el 90% de la carrera. Durante los minutos finales y en sus últimos intentos de clasificación, Schumacher logró ponerse primero, pero Fernando Alonso venía pulverizando el reloj y estaba en camino a conseguir la pole position hasta que alguien cometería un error. Ese auto que están viendo ahí es la Ferrari de Michael Schumacher, que convenientemente quedó atravesado en medio de la pista en la curva de la Rascasse, y como ningún otro piloto podía mejorar sus tiempos debido a la bandera amarilla, Alonso no pudo concretar su última vuelta y con esto, de manera muy sospechosa, Schumacher se aseguraba la pole position del Gran Premio de Mónaco. La cosa aquí es que nadie le creyó a Schumacher que esto fuera por un error. Muchos pilotos y personal del paddock directamente decían que esto no era justo y que Schumacher había simulado esa maniobra para provocar las banderas amarillas y con ello asegurarse la primera posición. Las críticas por esto eran durísimas, pilotos diciendo que no era justo, personal del paddock diciendo que estos trucos baratos afectan a la Fórmula 1 y por supuesto, Renault fue a exigir con la FIA una sanción ejemplar para Schumacher por sus acciones. De hecho, Keke Rosberg, el campeón del mundo de 1982, incluso dijo que es la acción más sucia y ruin que él haya presenciado en la Fórmula 1 y que Schumacher debía dejar la competencia después de lo que había hecho. Por su parte, cuando le preguntaron a Schumacher directamente qué había sucedido, este negó cualquier acusación diciendo que simplemente bloqueó los frenos y se quedó sin pista, negando cualquier acusación de haber hecho una maniobra deliberada. No obstante, la FIA no le creyó ni a Ferrari ni a Schumacher, y después de muchas horas de deliberación, la FIA al final encontró responsable a Michael Schumacher de obstaculizar a sus rivales de forma antideportiva con la maniobra de estacionar el auto en la curva de la Rascasse, y su sanción sería completamente dura. Pues los comisarios determinaron que realizó una maniobra de contravolante completamente innecesaria, que duró 5 metros hasta que ya no había posibilidad de tomar la curva con normalidad, encontrando, en palabras del comisario Joaquín Verdeguy, injustificable y patético el perder el auto a la tan baja velocidad a la que se encontraba el piloto a la hora de la maniobra. Y su castigo sería muy severo, pues lo harían largar desde el fondo de la parrilla como castigo por su acción deliberada. Evidentemente esto no le cayó nada en gracia a Ferrari, que no estaba nada de acuerdo con la decisión tomada, llegando a decir Jean Todt que estaba indignado por la decisión, pero a pesar de esto nada pudieron hacer y Schumacher tendría prácticamente arruinado el Gran Premio de Mónaco. Esto dejó a Alonso con la pole position y evidentemente dominaría la carrera de principio a fin desde esa posición. Y aunque Schumacher pudo remontar para terminar quinto en una gesta bastante sobresaliente, el asturiano volvió a sacarle 6 puntos en esta competencia. Solo que aquí el ritmo de Alonso no se detuvo, y en el siguiente Gran Premio, el de Gran Bretaña, fue otra paliza dominante del piloto asturiano, quien ganó sacándole 13 segundos a Michael Schumacher, que había logrado terminar en la segunda posición. El Kaiser estaba desesperado por recortar puntos, pero Canadá fue una carrera muy complicada. Desde que salió perdió posiciones, mientras que Alonso lideraba cómodamente la carrera. Y aunque al final con gran ritmo y buena estrategia logró remontar para quedar segundo, no pudo evitar que Fernando Alonso se llevara la victoria y encadenara la 4ª consecutiva y la 6ª de la temporada, y que la diferencia de puntos se fuera a 25 de diferencia entre ambos. Que quizá con los números que se manejan hoy en día en la Fórmula 1, 25 puntos pueden no ser nada. Pero en el modo de puntuación de antaño, 25 eran más de 2 victorias de diferencia. En este punto de la temporada y habiendo llegado al ecuador de la misma, todo parecía indicar que Fernando Alonso caminaría con rumbo hacia su bicampeonato y Renault obtendría también el bicampeonato de constructores. La diferencia en ambas tablas era muy considerable y si nada cambiaba, difícilmente el cabalino rampante iba a poder darle la vuelta a esa situación. Ferrari estaba urgida de ganar carreras a como diera lugar, pues si seguía perdiendo puntos, le sería imposible remontar la diferencia en lo que restaba de la temporada. Y si había una esperanza de recuperarse, esa tenía que venir en Estados Unidos, en el mítico circuito de Indianápolis.
Aquí las cosas parecían mejorar para el caballero rampante y empeorar bastante para Fernando Alonso. Desde la clasificación se veía que este no iba a ser un circuito sumamente propicio para ellos, cuando Schumacher se hizo con la pole position y Alonso apenas pudo ser quinto a más de medio segundo de diferencia de lo marcado por el Kaiser. Durante la arrancada, las Ferrari lograron defender su primer puesto, pero con Massa colándose en la primera posición y Schumacher siguiéndolo segundo, mientras que Alonso se mantuvo detrás avanzando hasta la tercera posición, pero una vez cruzadas las primeras curvas, se dio otra vez un muy violento accidente. Solamente en esta primera vuelta, en estas primeras curvas, 7 pilotos quedaron fuera de carrera, donde Nick Heidfeld en su BMW volcó de forma violenta producto de un golpe con Juan Pablo Montoya, pero atrás un accidente de Mark Webber con Christian Klien provocó más abandonos, llegando a los 7 fuera de carrera en tan solo los primeros compases. Un accidente que evidentemente provocaría la aparición del safety car. Al reanudarse la carrera, Ferrari mantenía su posición dominante en este gran premio, pero Alonso estaba siendo incapaz de seguir el ritmo de los autos de rojo. Todo ese fin de semana había sufrido con un auto inestable, al punto que incluso vueltas después del recomienzo, Fisichella terminó adelantando al español mandándolo a la cuarta posición en una maniobra que seguramente no le gustó a Flavio Briatore. Ese gran premio fue muy complicado para Alonso, prácticamente sin ritmo, al punto que llegó a ser incluso adelantado por el Toyota de Jarno Trulli tras las detenciones a boxes, en un ritmo completamente desaparecido para el piloto asturiano. Mientras que Ferrari dominaba a placer la carrera, y gracias a una parada lenta de Felipe Massa, Schumacher tomó la punta del gran premio, que no soltó prácticamente hasta el final de la competencia. Y al final, la combinación de resultados se terminó dando. Una carrera desastrosa para Alonso, que no pudo avanzar más allá del quinto puesto, mientras que por fin después de tantas carreras de sequía, Schumacher lograba la victoria del Gran Premio de Estados Unidos y descontaba 6 valiosos puntos en su pelea por conseguir su octava corona de máximo monarca de la máxima categoría del automovilismo. Este gran premio había resultado ser oxígeno puro para el equipo italiano, aprovechando al máximo todas las dificultades que tuvieron sus rivales para llevarse un 1-2 que sabría a gloria en ese momento de la temporada. Pero mientras Ferrari y Renault estaban a mitad de una batalla intensa en la búsqueda de los títulos, McLaren estaba en un muy mal estado. Después de haber peleado en 2005 el título de pilotos con Kimi Raikkonen, en 2006 tenían un auto que seguía teniendo problemas de fiabilidad, pero que además tenía un concepto erróneo de diseño que hizo que la competitividad del auto del equipo de Woking disminuyera drásticamente. Además de esto, las cosas dentro de la estructura estaban muy caóticas, ya que Ron Dennis llevaba una mala relación con su piloto Juan Pablo Montoya después de muchos desacuerdos de ambos y roces debido a la dura personalidad que tenían tanto Juan Pablo como Ron Dennis. Ron, quien era prácticamente el jefe de McLaren, se sentía decepcionado con los resultados de Juan Pablo Montoya, mientras que este no disfrutaba del ambiente dentro de McLaren, ni mucho menos el auto que manejaba. Y el golpe provocado por el colombiano en el inicio de la carrera de Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso para que Ron Dennis tomara la decisión de no querer continuar con el colombiano, a la vez que este tampoco quería continuar ya en la Fórmula 1. Separándose por mutuo acuerdo y quedando tan pocas carreras en la temporada, Ron Dennis le dio la oportunidad de subir al equipo principal a su tercer piloto, el español Pedro de la Rosa, que tendría su oportunidad nuevamente a los mandos del McLaren y que sería quien cerraría la temporada. Para este punto, McLaren estaba herida, pero Ron Dennis no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagara. Y en este momento, uno de sus principales problemas es que a diferencia de sus máximos rivales, ellos no supieron implementar correctamente el mass damper dentro de sus autos. Algo que Renault tenía súper integrado en su R26 al estar todo el auto desarrollado alrededor de este concepto, mientras que Ferrari ya había implementado el suyo y funcionaba correctamente. Además de que para este punto, Red Bull ya tenía su versión y otros equipos ya estaban en camino de traer sus propias versiones del mass damper. Esta pieza se había vuelto tan vital que incluso Ferrari y Renault experimentaron con tener 2 mass dampers en el auto, uno en la parte delantera y el otro en la parte trasera para mejorar aún más el equilibrio del mismo. Por lo que viendo que ellos simplemente no podían implementarlo correctamente, empezaron a presionar muchísimo a la FIA para que prohibieran la utilización de estos dispositivos, argumentando que eran elementos peligrosos que modificaban activamente la aerodinámica del auto. A raíz de las quejas y de tanta presión que metió McLaren, la FIA terminó investigando el asunto.
pues independientemente de cómo se produjo esta investigación, la FIA veía que esto del amortiguador de masa ligera se estaba saliendo de control, sobre todo en temas de seguridad, argumentando que en un accidente una masa de 5 kilos saliera volando sería muy peligroso para los rivales. Además de también validar el argumento de que modificaba activamente la aerodinámica del auto y que este dispositivo, el mismo que ellos hicieron válido su utilización para Renault desde el año 2005, incumplía el reglamento técnico, diciendo que el reglamento decía que cualquier pieza que tuviera influencia aerodinámica del auto debía de estar adherido rígidamente al mismo. La masa ligera flotaba y por lo tanto incumplía el reglamento en su artículo 3.15 de su apartado de dispositivos aerodinámicos móviles, por lo que la FIA tomó una decisión que sería bastante polémica y para el Gran Premio de Alemania su utilización fue completamente prohibida. McLaren se había salido con la suya. A Ferrari no le caía tan mal esta noticia, pero al equipo que no le hacía ni tantita gracia era a Renault, que habían desarrollado y concebido el R26 completamente en torno a la figura del mass damper, por lo que quitárselo a su auto afectaría muchísimo más que al resto de autos de la parrilla, y con lo dura que estaba la pelea entre Renault y Ferrari, esto sería muy grave para ellos. Por lo que Alonso y Renault estaban en un serio problema. Y viendo que tras la victoria de Schumacher en el Gran Premio de Francia había recortado la diferencia a 17 puntos entre ambos, si no solucionaban esto y evitaban que el dispositivo fuera declarado ilegal, podrían tener una herida muy profunda que no dejaría de sangrar hasta el final de la temporada. Por lo que para Renault estaban en serios problemas, mientras que Ferrari tenía la oportunidad que tanto había estado buscando de darle la vuelta a ambos campeonatos, estando tan cerca del cierre de la temporada, lo que haría que la segunda mitad de este 2006 fuera todavía más intensa, más polémica y mucho más al límite.